Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con este curso básico de electrocardiografía en urgencias. Vamos a revisar lo que es electrofisiología y vamos a revisar lo que es el sistema de conducción dentro de la célula miocárdica y todo lo que es el potencial de acción de la célula miocárdica. Entonces, hablando de esto, vamos a pasar a hablar algo de lo que es el sistema de conducción. Recuerden que todo va a comenzar en el nodo sinusal, ¿sí? Este sistema de conducción, les había yo mencionado que en las células miocárdicas tenemos dos tipos. Tenemos las células correspondientes propiamente a la contracción cardíaca y las células que van a generar el marcapasos eléctrico del corazón. Estas se consideran como células P y pueden observarse que su sistema comienza a través del nodo sinusal. Después tienen haces intranodales, son anterior, medio y posterior, que van hacia el nódulo aurículo-ventricular. Del nodo aurículo-ventricular pasan hacia el haz de His, ¿sí? Y hacia las fibras de Purkinje. Importante mencionar que existe un haz que viene del haz interanodal anterior, que se llama haz de Bashman. Y este haz de Bashman es el que pasa el impulso de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Porque a fin de cuentas, aquí nace el impulso eléctrico, ¿sí? Y de aquí se tiene que propagar hacia la aurícula izquierda y hacia los ventrículos. ¿Ok? Entonces, el nodo sinoauricular tiene aproximadamente un marcapasos entre 60 y 100 latidos por minuto y está en la desembocadura, en la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior. De aquí tiene los tres sistemas de conducción intranodales y del intranodal anterior sale este haz de Bashman hacia la aurícula izquierda. ¿Sí? Posteriormente se encuentra el nodo aurículo-ventricular, que también tiene tres regiones, una región aurículo-nodular, una región nodular media, que es propiamente el nodo, y una región que se considera del nódulo o nodular His, que es la unión entre el nodo auriculoventricular y el haz de His. En realidad, estas tres regiones, pues no, es nada más una visión anatómica. Funcionalmente se considera que este nodo tiene una frecuencia cardíaca en promedio de 40 a 60 y la última porción, que ya son las fibras de Purkinje, ¿sí? Y después de lo que es de las de His, todas estas fibras de Purkinje tienen una capacidad de marcapasos de menor de 40. ¿A qué se refiere o cuál es la importancia de esto? Les había yo mencionado al principio que había una de las preguntas que les hice, mencionaba yo, a qué se refería el fenómeno de supresión de impulso. El fenómeno de supresión de impulso quiere decir que el marcapasos que esté condicionando la frecuencia cardíaca mayor es la que va a llevar el control. A cuestión, digamos, fisiológica o normal, el nodo sinoauricular es el que va a llevar el control, porque es el que tiene o va a suprimir los impulsos de este o del resto del sistema de conducción, porque simplemente lleva mayor frecuencia, su automatismo es mayor, entonces automáticamente va a generar impulsos con mayor frecuencia que los demás y los va a suprimir. ¿Vale? Ese se llama sistema o fenómeno de supresión de impulso. Y existen también algunas ocasiones en las cuales vamos a tener latidos de escape. Los latidos de escape tienen que ver con latidos extra que se generan dentro del sistema de conducción de marcapasos y pueden ser a nivel auricular o a nivel ventricular. Pero ojo, estos latidos de escape son diferentes a los impulsos ectópicos. Los impulsos ectópicos se generan fuera del sistema de conducción de marcapasos y pueden ser también a nivel de la aurícula o del ventrículo. ¿Sale? Entonces, en general, este es el sistema de conducción. Debíamos un repaso nada más. Habíamos mencionado que la frecuencia del nodo va de 60 a 100, del nodo sinoauricular, del aurículo ventricular entre 40 y 60, y regularmente los que se generan en el sistema de Purkinje van a tener menor de 40. ¿Sí? Regularmente los que están por abajo del haz de His
presentan un complejo de QRS ancho y arriba del haz de His un complejo de QRS estrecho. ¿Sale? Bueno, dicho esto, o mencionado ya esto de lo que es el sistema de conducción, quiero nada más destacar algo muy importante. La función principal que tiene el nodo auriculoventricular es generar un retraso en la conducción. Si nosotros revisamos en esta imagen, después del nodo auriculoventricular o entre el nodo auriculoventricular y lo que es el haz de His, en este sitio anatómico ocurre un retraso fisiológico. Y esta es la principal función que tiene esta parte, ¿verdad? Este retraso fisiológico, lo cual va a permitir que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos. Y esto va en relación a las fases del ciclo cardíaco. Recuerden que primero hay una relajación de las aurículas, se llenan de sangre, vence la presión de las válvulas mitral y tricuspidia, se relaja el ventrículo, empieza a llenarse de sangre el ventrículo y esa parte termina con una contracción auricular, como que para empujar todavía más la sangre hacia el ventrículo. Esa contracción ventricular es a destiempo de la contracción del ventrículo. Y esa característica que permite que la sangre que queda en la aurícula pase hacia el ventrículo está dada por este retraso fisiológico del nodo. Si no existiera, la aurícula y el ventrículo se contraerían al mismo tiempo y eso pues no sería anatómico, digo, fisiológicamente adecuado. Entonces, primero es la conducción del nodo, haz de Bachmann hacia la izquierda, nodos intranodales anterior, medio y posterior hacia el nodo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje, ¿verdad? Así es como ocurre la despolarización. Si nosotros tuviéramos una representación gráfica de este sistema de conducción que se despolariza, tendríamos que, o veríamos esto en el electrocardiograma. Es decir, al momento que comienza la despolarización de las aurículas, es que tenemos la onda P. Y sería principalmente la aurícula derecha en un principio y posteriormente la aurícula izquierda. La onda P está compuesta por una sección inicial que es la despolarización de la aurícula derecha y empalmado aquí la despolarización de la aurícula izquierda. Van a destiempo porque primero es la aurícula derecha y luego la izquierda. Después tenemos el retraso fisiológico, que es la función principal del nodo AB, que está en este segmento, intervalo PR, ¿sí? Posteriormente tenemos la despolarización ventricular, que es el complejo QRS, ¿sí? Y la repolarización ventricular, que está pues, en la onda T. Entonces, esta sería parte de la importancia de esto es para poder identificar posteriormente las alteraciones de bloqueos principalmente o mediciones anormales, como un PR corto, se llaman síndromes de perexcitación, o un PR prolongado, que serían los bloqueos AB, o crecimientos auriculares, por ejemplo, si yo tengo la aurícula derecha más aumentada en tamaño, entonces el tiempo de conducción no se va a ver afectado. Se vería afectado el voltaje y vamos a ver una P picuda o P pulmonar. Si lo que yo tengo aumentada o hipertrofiado es la aurícula izquierda, entonces ahí sí vería yo un aumento en tiempo, más no en voltaje. Y ahí tendría yo una P mitral. ¿Sí? Entonces, conocer esta parte normal del corazón nos va a poder posteriormente evaluar las situaciones anormales. ¿Sí? Entonces tenemos la despolarización de las aurículas, despolarización de los ventrículos y repolarización de las aurículas. ¿Dónde queda la repolarización de la aurícula? Queda empalmada en esta parte. Obviamente por mayor tamaño, masa muscular
y mayor voltaje, pues lo que vamos a ver es lo del ventrículo. La repolarización auricular queda empalmada aquí. Entonces, vámonos así a lo básico, es cómo se genera el impulso eléctrico. Habíamos mencionado la importancia de lo que era el potencial de membrana en reposo. ¿A qué se refiere con el potencial de membrana en reposo? Una membrana que se encuentra, antes de esto quiero recalcar nada más que hay que recordar que el miocardio tiene cierta facilidad, o las células miocárdicas tienen cierta facilidad para el movimiento de iones en sus membranas, ¿sí? Esta capacidad propia de la célula miocárdica permite que sodio, potasio y calcio pasen fácilmente a través de los canales, generando modificaciones en los voltajes de las, ya sea dentro de la célula o fuera de la célula, que posteriormente van a condicionar lo que es la polaridad y la despolarización o repolarización de la célula miocárdica. Parte de esta despolarización va a ocurrir por los estímulos que se generan de una célula hacia la que sigue. Es decir, no todas las células se despolarizan igual. Es decir, una célula es la que comienza con este cambio y a través de las conexiones que existen entre las diferentes, en las ramas de las células miocárdicas, tienen, les mencionaba yo, una unión especial y única que se llaman uniones o discos intercalados. Estos discos permiten esta conducción rápida entre una célula y otra y son las que permiten que cuando ocurre un estímulo en una de ellas se propague hacia el resto del corazón, como vimos en las imágenes previas. Entonces, esta capacidad es única a nivel cardíaco. Y la contracción, acuérdense que la contracción o las propiedades que vimos de contractibilidad y todo esto son específicamente de la célula muscular cardíaca. La célula de marcapasos es la que tiene la característica del automatismo. Esas no se van a contraer, solamente van a generar y propagar el impulso eléctrico, ¿verdad? Entonces, obviamente las células miocárdicas tienen estas miofibrillas de actina y miosina, que son las que posteriormente vamos a revisar para que veamos cómo es que se genera la contracción cardíaca. Pero bueno, para continuar con parte del tema es cómo es que esta célula miocárdica se contrae. ¿Qué es lo que sucede? A nivel celular, habíamos ahora sí, retomando, tenemos lo que es la célula cardíaca en reposo. Esta célula cardíaca en reposo va a tener un voltaje regularmente a menos 90 en reposo. Y esto va a estar dado por cationes y aniones. Cationes extracelulares, donde el principal catión extracelular pues es el sodio, ¿sí? Pero también vamos a tener aniones intracelulares que van a darle la característica negativa intracelular. Estos aniones regularmente son aniones de fosfato, aniones de sulfato o aniones proteicos, ¿verdad? Que son los que van a generar esta carga principalmente negativa. También tenemos discreta cantidad de, tenemos potasio dentro de la célula en reposo, dentro de la misma. Ahorita vamos a ver cuál es la importancia principalmente de sodio y de potasio. ¿Cuándo ocurre una despolarización? ¿Sí? Regularmente hay un umbral en el cual cuando la célula pasa de menos 90, comienza a entrar algo de, o cuando ocurre el estímulo, puede llegar a aumentar a menos 65 y es donde regularmente se abren los canales rápidos de sodio. Al abrirse los canales rápidos de sodio, pues ocurre esta entrada de sodio masiva a la célula, al interior de la célula, y les menciono que esta es una característica propia del sistema de conducción eléctrico del corazón. Este cambio de polaridad
de positivo al exterior y negativo al interior se invierte al entrar de manera, digamos, rápida el sodio. Esto de ahorita lo vamos a ver posteriormente, va a corresponder a la fase 0, ¿sí? Y llega regularmente cuando las polaridades o la cantidad de sodio se regula o queda más o menos igual entre afuera y adentro, es cuando el potencial llega a 0. Y después de esto continúa entrando todavía un poco más de sodio y es que aumenta hasta más 20, en ocasiones hasta más 30. Entonces, se genera este cambio de polaridad de ser positivo afuera, negativo adentro, ¿sí? Ocurre una inversión. Esto va a generar una propagación. Yo les había mencionado, todo ocurre en una sola célula y de aquí se genera la propagación entre todas las células. Esto es el potencial de acción. Este cambio o este movimiento de polaridad en la despolarización o en la repolarización, es cuando regresan a su estado normal o en reposo nuevamente. Este es un impulso eléctrico que vamos a medir a una suma de todas las células y es lo que vamos a captar con los electrodos y a representarlo gráficamente en el electrocardiograma. Cuando nosotros vemos un electrocardiograma, lo que estamos viendo es una representación gráfica de estos movimientos de vectores a través de las células miocárdica. Es importante recordar que pues, también ocurre, es un resumen nada más de cómo va generándose el impulso de despolarización hasta que se encuentra completamente despolarizada y a partir de aquí empieza a salir el potasio y empieza a generarse la repolarización, ¿sí? Hasta que nuevamente regresamos al potencial de reposo, ¿sale? Entonces, en general, lo que va pasando son estos cambios en la de polaridad de la célula del interior hacia el exterior, donde de ser negativo pasa a ser positivo y en el exterior de ser positivo pasa a ser negativo y propagándose a través de las diferentes células, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a representar? Bueno, entonces inicialmente vamos a tener las famosísimas fases, ¿verdad? Pregunta de pase de visita de todo R1, ¿verdad? A mí me gusta mucho esta gráfica porque les permite estudiar incluso cómo actúan los, hasta fue el nombre, los antiarrítmicos, ¿verdad? Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Entonces, inicialmente lo que vamos a tener, bueno, pues habíamos dicho que la fase 0, cuando ocurre el estímulo eléctrico, más o menos pasamos de estar de menos 90, pasa a estar hasta más 20. Esta fase está representada, o esta fase 0, es una apertura de los canales rápidos de sodio, pasando súbitamente a estar hasta más 20, ¿verdad? A partir de aquí comienza la salida o pérdida de potasio. Habíamos dicho que la pérdida de potasio, y esta salida de potasio es lo que marca el inicio de la repolarización. Yo sé que se escucha raro, pero sí. El inicio de la repolarización comienza aquí de una manera lenta y posteriormente rápida, ¿sí? Entonces, acuérdense que habíamos mencionado que esa salida de potasio es la que marcaba el inicio. Al empezar a salir el potasio, la carga de la célula comienza a descender hacia 0, ¿sí? Entonces, los canales rápidos de sodio se abren, fase 0. Después se cierran y comienzan a abrirse o a perder potasio y comenzamos a disminuir el voltaje hacia 0. Posteriormente llegamos a la fase 2 o fase de meseta. Bueno, también mencionar que la fase 1 se considera como fase de repolarización rápida inicial. Fase de repolarización rápida inicial. Aquí comienza la repolarización, ¿sí? Después tenemos la fase de meseta, en la cual aquí hay apertura de canales de calcio o canales lentos de calcio, canales lentos de sodio y
todavía hay canales que permiten la salida del potasio también de manera gradual o lenta. Entonces, entra sodio rápido, se cierran los canales rápidos de sodio, se abren los canales de potasio, empieza a salir potasio y comienza la fase de repolarización rápida inicial. Sigue la fase de meseta, donde se abren los canales lentos de calcio, lentos de sodio, y continúa abiertos los canales lentos de potasio para estar saliendo potasio. Después de aquí pasamos a la fase 3, que esta es la fase de repolarización rápida, en la cual continúa saliendo potasio para que el potencial se siga haciendo negativo, ¿sí? Hasta que llega a un umbral similar al que tenía previamente cuando estaba en reposo, ¿sí? Pero aún así, a pesar de que está en un umbral de menos 90, aún así todavía hay mucho sodio dentro de la célula que hay que sacar. Entonces se activa una bomba especial aquí, que es la bomba de sodio potasio ATPasa, la cual va a sacar el sodio que hay todavía remanente dentro de la célula y a meter potasio, manteniendo el umbral de menos 90. ¿Sale? Y esto pues representado en el electrocardiograma, pues hasta aquí está. Tenemos la fase de contracción o despolarización y la fase de repolarización. Existen dos periodos que habíamos mencionado, que es el periodo refractario absoluto. El periodo refractario general, o sea, en general, comienza en el inicio del QRS, ¿sí? Desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, todo esto es el periodo refractario y lo vamos a dividir en dos. El periodo refractario es todo esto, desde el inicio del QRS hasta el inicio de la onda T. Y lo dividimos en periodo refractario absoluto, el cual va a ser desde el inicio del QRS hasta el pico de la onda T. Si yo esto lo muevo hacia esta parte, más o menos vendría siendo desde la fase 0 hasta aproximadamente la mitad de la fase 3, refractario absoluto. Esta última parte, la segunda mitad de la fase 3, o desde el pico de la onda T hasta que finaliza la onda T, lo consideraremos periodo refractario absoluto. La importancia es como mencionábamos al principio. A este nivel, el umbral o el potencial de umbral es aquel o puede permitir una nueva despolarización de la célula miocárdica. Antes de esta fase, o sea, en el periodo refractario absoluto, no existe algún estímulo que pueda condicionar una nueva despolarización. ¿Sí? Pero en el periodo refractario relativo, un estímulo que caiga aquí puede condicionar nuevamente apertura de los canales de sodio y una despolarización nuevamente. Esto es la importancia la importancia de esto es principalmente acordarnos del fenómeno R sobre T, que es en el cual puede caer un estímulo en el pico de la onda T y generar arritmias, la más, digamos, grave, es ritmos fatales o de paro, como es la fibrilación ventricular. ¿Sale? Entonces, esta característica propia de las células miocárdicas en el automatismo tiene también mucho que ver con este ciclo de despolarización, porque va a estar representado, o no más bien va a estar, o se va a ver afectado por la pendiente que tiene la fase 4 de potencial de acción de acuerdo a su despolarización. Es decir, cuando la pendiente está muy pronunciada, es más rápido que permita una nueva estímulo y la frecuencia cardíaca se ve aumentada, a diferencia de que cuando la pendiente no está tan marcada o que casi está plana, la frecuencia cardíaca va a variar. Esto se puede ver en algunos pacientes por alteraciones electrolíticas, pero también se puede ver por fármacos. ¿Sí?
Entonces, es donde debemos de identificar la importancia de conocer los ciclos miocárdicos y su representación eléctrica con o asociado a otras patologías o tratamientos farmacológicos, ¿verdad? Entonces, importante aquí recordar que en general, después de caer el estímulo, vamos a tener una entrada de los canales. Esto traía movimiento, pero creo que ya no queda. Pero bueno, pasaba, es una imagen para que vean cómo ocurrían los movimientos de los electrolitos, pero bueno, eso ya lo pasamos. Y ya para finalizar, esta última parte es nada más recordar que existen dos sitios que podemos considerar como cardioinhibidores que están en el tallo. ¿Sí? Uno de ellos, bueno, a nivel del tallo encefálico, en el bulbo raquídeo, tenemos el centro cardioinhibidor que a través del estímulo del nervio vago es como va a llegar, tanto izquierdo como derecho, va a llegar el estímulo a los nodos sinoauricular y auriculoventricular y a enlentecer el marcapasos miocárdico. Pero tenemos otro sitio cardioinhibidor que está en los varoreceptores que se encuentran en el seno carotídeo, que también va a condicionar estímulo a través del parasimpático para enlentecer. Entonces es como tenemos que las maniobras de Valsalvas y todo eso, o el masaje del seno carotídeo van a condicionar la disminución de la frecuencia cardíaca. También a este nivel pues está la estimulación del sistema simpático que va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca.